webinar Asambleas Virtuales en Sociedades en Costa Rica. Vamos a dar unos minutos para que se terminen de conectar las personas que hacen falta. Bueno, vamos a dar inicio. Mi nombre es María Paula Castillo, soy abogada y asociada de ERP Lawyers. Para nosotros es un gusto que estén el día de hoy en este webinar, Asambleas Virtuales en Sociedades en Costa Rica. Estoy segura que va a ser de bastante provecho para todos ustedes. Si alguno de ustedes a lo largo de la exposición tienen alguna pregunta, les agradecemos, nos la escriban en el chat y al finalizar se las estaremos respondiendo. También agradecemos que por favor mantengan su micrófono en silencio. Nuestros panelistas del día de hoy son Daniela Díaz Polo, quien es la Legal Manager de la firma. Daniela es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, es especialista en Derecho Notarial y Registral de la Universidad de La Salle y actualmente está cursando una maestría en Derecho Comercial en la Universidad de Costa Rica. Daniela tiene amplia experiencia en Derecho Corporativo, asesorando a múltiples clientes y empresas. Y nuestro socio fundador, el señor Eduardo Rojas Piedra, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, es especialista en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Libre de Derecho, cuenta con una maestría en Derecho de Empresa de la Universidad para la Cooperación Internacional, maestría en Derecho y Gestión de Firmas Legales de Eden Business Law School y una maestría ejecutiva en Administración de Empresas del programa GADEX, formato educativo Escuela de Negocios en España. Para iniciar, le doy la palabra a mi compañera Daniela. Muchísimas gracias, María Paula. Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en nuestra última charla virtual de este año. Vamos a iniciar hablando de la importancia de la asamblea de accionistas. Aquí no vamos a hacer distinción si estamos hablando de una sociedad anónima o si estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada. Y es importante que aquí tengamos claro que cuando estamos hablando de este tipo de sociedades, esos son sociedades, digamos, aquellas que no solo tienen a uno o dos socios, sino que tienen a múltiples accionistas. Porque en Costa Rica la figura de la sociedad se ha desvirtuado un poco porque casi todo el mundo tiene en sociedades bienes, ya sea aquella sociedad en la que tengo el carro o aquella sociedad en la que tengo alguna propiedad. Pero bueno, queríamos hacer, digamos, como ese paréntesis para que el sentido de la charla, digamos, podamos tenerlos todo bastante claro. Entonces, ¿qué es importante saber de la asamblea de accionistas de las sociedades? Lo primero y más importante es que es el órgano supremo de la sociedad. Es lo más importante, digamos, cuando se está hablando de una sociedad anónima, sabemos que hay una junta directiva, una asamblea de accionistas y un registro de accionistas. La asamblea de accionistas es la que toma, digamos, la voluntad de la colectividad. Nuestra legislación, cuando estamos hablando, cuando nos referimos a sociedades anónimas, las dividen en aquellas asambleas que son ordinarias y aquellas que son extraordinarias. Básicamente, la distinción de una y la otra son los temas que se tienen que tratar en cada una de estas. Por ejemplo, en las asambleas ordinarias es ideal para revisar el informe que presenta el administrador, para nombrar o revocar los nombramientos de los administradores o cualquier, digamos, estipulación que establezca el pacto social. Mientras que en las extraordinarias son, digamos, las ideales para celebrar cualquier modificación que tenga el pacto social o para agregar cualquier tipo de acción. Por ejemplo, cuando estamos hablando de acciones preferentes. Lo que pasa es que en la práctica lo que se acostumbra siempre es decir, se está celebrando una asamblea ordinaria y extraordinaria, pero lo correcto sería dividirla por los temas que se tienen que tratar. Esto cuando se hablan de sociedades anónimas. Cuando se hablan de sociedades de responsabilidad limitada, lo correcto sería decir se están celebrando asambleas generales, sin hacer distinción porque nuestro cuerpo normativo, que es el Código de Comercio, no la hace. Entonces no hay que hacer distinción donde digamos que el legislador no lo hizo en su momento. Deben ser convocadas conforme, ok, vamos a ver para tener algo claro. Todo tipo de asambleas o todo tipo de sociedades, lo que lo va a regir van a ser los estatutos o pactos sociales. Entonces, siempre que vamos a tener alguna duda de cuál es el funcionamiento de la sociedad, debemos remitirnos a lo que es el pacto social. Entonces, si queremos, por ejemplo, celebrar una asamblea, y por eso les dijimos antes el paréntesis de pensemos no nada más aquella sociedad que tiene un socio, sino una sociedad que son 50 accionistas. En ese caso, lo ideal es ver qué establecen los estatutos para la convocatoria para realizar una asamblea. Si los estatutos no dicen nada,
se tiene que hacer por una disposición expresa, publicado un anuncio en la Gaceta, un aviso, le decimos nosotros. Hay una obligatoriedad de una vez al año de celebrar asambleas ordinarias. ¿Qué pasa si este tipo de asambleas no se realizan? Porque nos pasa mucho, que a veces llegan muchísimos clientes y nos dicen el libro de asamblea de accionistas está en blanco, no tiene absolutamente nada. No, a nivel de sanción económica no hay ninguna, pero se supone, como lo dije anteriormente, en las asambleas ordinarias se tienen que distribuir dividendos. Entonces, si en el día de mañana tributación nos llega a hacer una auditoría y ve que no hay una trazabilidad legal, cuando me refiero con trazabilidad legal, me refiero, no hay una asamblea en la que los socios se reunieron y se dijeron, de acuerdo al periodo económico anterior, la empresa tiene tantos millones de colones en ganancias. De estos millones vamos a distribuir tanto a nuestros accionistas. Eso tiene que pasar para que en realidad se puedan distribuir dividendos. Entonces, he ahí la importancia de este tipo de asambleas una vez al año. Daniela, tal vez ahí te ordenamos un poquito. Primero que todo, buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, es un placer poder compartir un poquito de conocimientos con ustedes, temas de relevancia, y que, por ejemplo, este tema que ha calado muchísimo ahora con toda esta situación de la pandemia. Paula, tal vez si nos devolvemos un poquito ahí para hacer un par de comentarios con el punto D y el D, y voy a iniciar con el D. Cabe rescatar de que lógicamente hay un deber de convocatoria que establece la ley, y generalmente se establece en los estatutos la forma en que se debe realizar dicha convocatoria. Generalmente se debe hacer con una antelación de 8 días. Sin embargo, también es importante que se sepa que en caso de que pues todos los socios estén presentes, la convocatoria se vuelve innecesaria, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que quería acotar con este punto de la importancia de las asambleas. Y la otra, en cuanto a la obligatoriedad, la administración tiene cierta responsabilidad, y esto es importantísimo que lo sepan, a pesar de que son sociedades donde se supone que los socios tienen una responsabilidad según el capital social que poseen dentro de la misma. Cabe rescatar de que principalmente en las sociedades anónimas, donde hay una junta directiva, las funciones que ejercen cada uno de los miembros de junta directiva pueden acarrear ciertas responsabilidades, no solo civiles de daños y perjuicios, sino hasta penales. Entonces, este tema de la obligatoriedad de la asamblea ordinaria una vez al año es importante siempre que se realice, principalmente en sociedades que, como lo dijo Daniel al inicio, pues realmente tienen una actividad, un negocio por medio, y donde pues aparte de la administración de la sociedad, tienen un número considerable de accionistas. Gracias. Ok, aunado a lo que dice Eduardo, entonces en estos puntos también es importante el orden del día. Como estábamos comentando, esto, o sea, cuando todas estas cosas están pasando es cuando los socios no están reunidos y se está, digamos, cumpliendo con todas las formalidades. En el orden del día se debe contener todos los asuntos que van a ser sometidos a discusión y aprobación. Si hay algo que en la asamblea se está mencionando que no se indicó en el orden del día, se pueden los socios decir, esta asamblea no es válida, y se puede, digamos, rescindir de ella. Con la anticipación de la asamblea, como lo hemos venido diciendo, todo va a depender de que se establezcan en los estatutos. A falta de disposición, se establece que tienen que ser 15 días antes de la fecha, sin que se cuente el día de la convocatoria ni el día de la asamblea. Y este punto, el último, es bastante importante para el tema que estamos hablando. Todas las asambleas, ya sean de cuotistas o de accionistas, se tienen que asentar en el libro respectivo y tienen que ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. Esto lo decimos que es bastante importante porque mucha gente tiene la idea de que cuando se celebran asambleas virtuales no hay que cumplir con este requisito, y sí hay que cumplirlo. Ok, una vez que ya hemos hecho, digamos, tenemos claro ya el concepto y la importancia de este tipo de asambleas, ahora vamos a ir al tema que nos interesa, que es asambleas virtuales. Antes de hablarles a profundidad de lo de las asambleas, consideramos importante que tengamos claros 4 antecedentes importantes. El primero, hay un concepto tradicional de que todas las asambleas tienen que ser
presenciales. Por eso ahí lo enfocamos bastante la presencialidad. Porque en nuestro Código de Comercio hay una ausencia completa de que diga de que las asambleas tienen que hacerse de manera virtuales. Más bien hay como 3, 4 artículos del código que en todo lo establecen, tiene que celebrarse en su domicilio social o los socios tienen que estar presentes, no hay nada. Recordemos también que nuestro Código de Comercio es de 1964, era una realidad totalmente diferente a la que estamos viviendo en este momento. Y en el Código Civil, perdón, hay un artículo que es el número 10, que a nosotros nos encanta porque nos ayuda mucho a entender cuando estamos viendo alguna norma. Ese artículo lo que dice es que las normas se tienen que interpretar en relación al contexto y los antecedentes del momento en que se están viviendo. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver, el tema de asambleas virtuales ha tomado mayor relevancia en una época como lo que nos pasó el año, bueno, como todavía en lo que estamos, en la pandemia, en donde es muy difícil para las personas estarse reuniendo. Y como lo hemos dicho anteriormente, estamos hablando de una sociedad en la que se tiene más de 10 accionistas, en donde se está controlando, por ejemplo, el aforo por todas las restricciones que se han venido teniendo. Entonces, si muchos años después volvemos a las circulares, que ahorita vamos a entrar en mención, vamos a entender el porqué de la importancia, digamos, en este momento de esas circulares. Y la primera vez que se habló de este tema fue en julio del 2018. Nuestro registro nacional siempre, y nosotros de verdad que internamente siempre lo vemos hablando, es un registro bastante bueno a nivel, digamos, de muchísimos países. Digamos, antes de la pandemia, nuestro registro empezó a usar todo lo que tenía que ver con ventanilla digital. Entonces, cuando se tuvo tanta restricción y tanta limitación, no era ningún, digamos, problema poder presentar documentos en el registro nacional. O el caso de las asambleas es un ejemplo. Por ejemplo, en el 2018 estábamos lejos de saber que venía una pandemia y ya desde ahí se venía teniendo como la necesidad de empezar a regular de alguna manera este tipo de temas. ¿Qué se hacía, Daniela? En realidad, la práctica, ciertas empresas con necesidades de conexión virtual, aquellas que son transnacionales, o que tienen sucursales en diferentes partes del país, no solamente aquí en Costa Rica, sino a nivel internacional, lo vieron como una necesidad. Aquí lo importante es entender que si bien la práctica en algunas empresas se ha venido dando, lo importante de todo esto es de que la validez de la misma, ¿verdad? Generalmente lo que se puede tener en una asamblea de este tipo cuando no está regulada es voz más no voto. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado a la hora de interpretar, digamos, lo que es la ley y esto que viene a ser el registro nacional también, ¿verdad? Emitir una opinión. Son situaciones que a veces desde el punto de vista legal, jurídico, pues tiene muchísimos puntos de discordia, por llamarlo de alguna forma, que a la postre no sabemos si se está aplicando o no aplicando de buena manera. Cada quien puede tener su criterio, lo que pasa es que uno se trata de abocar para hacer el tema del derecho un poco más práctico. Y en ese sentido, pues si hay un criterio del Registro Nacional, quien protocoliza las asambleas, que no toda asamblea debe ser protocolizada y inscribible en el registro público, de igual manera, ya el registro ha emitido criterio, pues es quienes reciben y revisan las inscripciones de protocolizaciones de asambleas. Ajá. Tal vez pongámosle entonces, aquí era importante acotar eso. No es una práctica común, sí se viene haciendo, pero de igual forma, por lo menos a nivel nacional en Costa Rica, es una práctica que no se ha venido regulando. Y anteriormente un criterio que ahora Daniela lo va a exponer de parte del registro que con el tiempo también cambió. Pero lo vamos a dejar un poquito ahí para lo que sigue después de esta filmina que ya venimos a hablar un poquito aquí de los motivos que generan este cambio, en el sentido de que a pesar de que sigue sin estar regulado legalmente las asambleas virtuales, pero basándonos en este artículo que Daniela mencionaba anteriormente, el artículo 10 del Código de Comercio, pues habiendo una necesidad social, como se subrayó en ese artículo, pues han habido, aparte de eso, otros motivos que generan este tipo de cambio y que han permitido que ya las asambleas se puedan llevar de manera virtual. Y aquí, pues, enumeramos ciertos puntos importantísimos, el tema de la interconexión
empresarial, que como se lo dije antes, empresas que tienen diferentes sucursales u oficinas a nivel nacional o a nivel internacional, y que para no tener que trasladar a su personal o aquellos accionistas o aquellas personas que deben ser parte de las asambleas, pues conectan virtualmente para efectos de agilizar las tomas de decisiones que requieren, ¿verdad? Lógicamente, y aquí en Costa Rica, un país que promociona el carbono neutral, la tendencia mundial de escasez de papel, más allá de la tendencia mundial de escasez, es que nosotros nos ocupamos hoy día como país del medio ambiente y procurar de utilizar la menor cantidad posible de papel. Entonces eso puede y permite que hasta los libros legales de las sociedades se puedan hacer hasta digitales. Un tema que también pues estaremos abordando un poquito más ahora en el transcurso de la charla. Esa necesidad de toma de acuerdos de manera inmediata, como lo pudimos ver, la convocatoria de una asamblea generalmente lleva un procedimiento que muchas veces está establecido en los estatutos cuando se constituye la sociedad, o que de manera de asamblea también se puede modificar, pero es una convocatoria que a veces se hace hasta de manera física, que se debe convocar, en muchas ocasiones se puede hacer por correo electrónico, de que debe haber una publicación, a veces en la Gaceta, a veces en un periódico de circulación nacional, y que de la convocatoria a la celebración de la fecha deben de existir como mínimo 8 días naturales. Generalmente ha sido la práctica, la tendencia. Ahora con este tema de las asambleas virtuales, pues esto pues puede tomar menos tiempo, y si van a estar todas las partes involucradas dentro de la misma, ya la convocatoria esta se vuelve innecesario, y puede la empresa tomar decisiones y a la postre, si no las toma de inmediato, pues puede acarrear ciertos inconvenientes y pérdidas considerables. El uso de Internet y medios de comunicación avanzados, el famoso tema de la tecnología, yo creo que es un tema de adaptabilidad también que hay que ir teniendo. Se dice que somos un país tercermundista, pero yo creo que en temas de Internet de las cosas y demás, pues nosotros estamos bastante avanzados, y la intención es que aprovechemos esa tecnología para sacar provecho y que las cosas puedan suceder de manera más expedita. Ahora lo mencioné con el tema de la escasez de papel, que es la desmaterialización de los libros legales. Actualmente se pueden legalizar los libros de manera digital, y no necesariamente se tienen que llevar impresos. Se pueden llevar en hoja suelta, y se puede toda acta de asamblea pues imprimir, y hay otro tema ahí de la firma digital que viene relacionado a este tema, que es el uso de la firma digital, pero el uso de la firma digital también, como veremos más adelante, tiene sus inconvenientes. El tema de la firma digital no la puede tener todo el mundo. Cuando refiero a todo el mundo es extranjeros, y entonces eso se convierte en un inconveniente, ya que si hay una persona que no sea nacional y debe firmar las asambleas respectivas, pues ahí hay una situación que merma un poquito este avance tecnológico de las asambleas virtuales. Bueno, ahora entramos a fondo a ver exactamente qué es la regulación que existe en nuestro país sobre este tema de asambleas virtuales. Y aquí hacemos una comparación de dos circulares. Entonces, vamos a empezar, digamos, con lo básico. En este momento, lo que tenemos actualmente de asambleas virtuales es una circular del Registro Nacional. Antes de hablar de la circular actual, vamos a hablar de la circular del 9 de julio del 2018, porque esta fue, digamos, tal vez no fue la primera vez, porque se supone que hay bueno, no se supone, no, hay un pronunciamiento de la Contraloría General de la República que en el 2008-2009 abarcó por primera vez el tema, pero en el 2018 fue como que tomó mayor relevancia. Entonces, lo principal que tiene la circular es que indica que siempre que los estatutos sociales de una sociedad así lo permitan y dispongan expresamente. ¿Qué quiere decir? Pedían que necesariamente los estatutos o pacto social de una sociedad debería indicar que se deben celebrar asambleas virtuales. Y es la primera vez, como lo hemos venido mencionando, que se hablan de 3 principios fundamentales, que los vamos a seguir hablando a lo largo de esta webinar, que es el principio de simultaneidad,
interactividad e integralidad. ¿Qué es eso? Esos 3 principios es básicamente esto que estamos haciendo, es estar reunidos en un mismo momento, en vivo y en directo, y en el que hay una imagen, digamos, ustedes me ven a mí, pueden escuchar lo que yo estoy diciendo, yo puedo escuchar lo que ustedes dicen, y hay como una comunicación fluida. Entonces, esa es la importancia de esos principios. Hemos estado, digamos, toda la firma hemos estado en charlas constantes sobre este tema, y se dice de que cuando es, o sea, para poder celebrar una asamblea virtual tiene que haber una videollamada. ¿Qué quiere decir? Que por audios de WhatsApp no es posible celebrar una asamblea porque no hay un intercambio de video. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro porque es como la esencia de lo que es una asamblea virtual. Después de esto, y como lo hemos venido mencionando, fue hasta el 4 de agosto del año pasado que se volvió a tocar este tema en virtud de lo que les estuve hablando al inicio, de la realidad social que estábamos viviendo en ese momento. O sea, en ese momento ya teníamos unos 6 meses más o menos de la pandemia, veíamos que tal vez esto no se iba a acabar tan rápido como todo el mundo creía. Entonces, ¿qué es importante de esta circular? Lo primero es que deja sin efecto a la circular del 2018 que les acabo de mencionar. Lo segundo, se confirma lo que les he venido comentando, que el registro tiene una posición vanguardista, o sea, por decirlo en otras palabras, está en todas. Está siempre buscando cuál es la realidad, digamos, social que se están viviendo las empresas, cuáles son las limitaciones que van buscando y tratan, digamos, como de estarlos solventando. Después viene a cambiar profundamente lo de la circular del 2018. Porque recuerdan que antes había dicho que se tenía que indicar expresamente que en los estatutos que se podían celebrar asambleas virtuales. Ahora más bien dicen, mientras no se imposibilite la realización de asambleas mediante la utilización de medios electrónicos, estas se pueden realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Es, mientras no se prohíba, se me permite. Entonces, sí viene cambiando porque ya no exige que expresamente lo diga. Y vuelve a confirmar los 3 principios que les venía comentando anteriormente: simultaneidad, interactividad e integralidad. Algo muy importante de ambas circulares es que para los notarios establecen unas daciones de fe que son importantes dar cuando se tienen que protocolizar estas actas. Como no es material para este webinar, no vamos a entrar en detalle de esas daciones de fe, pero sí es importante, o sea, sí queríamos que transmitir de que nosotros, digamos, como abogados y notarios, cuando nos llega un cliente, que el cliente nos dice, se celebró una asamblea de manera virtual, tenemos que corroborar cierta información para poder, digamos, presentarle al registro y que el registro nos inscriba lo que se tome, digamos, en la asamblea. Okay, aquí agregando un poquito, Daniela, el registro sentó cabeza, diría yo, de una manera, y tal vez tomó conciencia del tema de los principios del derecho privado versus derecho público. Que establece que el derecho privado lo que no está expresamente prohibido es permitido, al revés de lo que establece el principio de derecho público, ¿verdad? Que solo lo expresamente permitido. Entonces yo creo que ahí hubo ese cambio de criterio, entrando en razón de que las asambleas en realidad son temas de derecho privado. Y en este caso fue cuando hizo ese cambio de criterio ahí con el paso del tiempo. Es correcto, exactamente. Bueno, en esto vamos a reafirmar un poco lo que hemos venido comentando. Entonces, si ya yo tengo claro que voy a celebrar una asamblea virtual, ¿qué herramientas necesito para poder celebrar? Primero, videoconferencia. Como lo mencioné anteriormente, no se puede una conversación en WhatsApp o, por ejemplo, mensajes en chat. No, o sea, es literal en donde se cumplan los 3 principios que venimos conversando. O sea, donde haya un intercambio de sonido, de video, donde todas las personas estén en el mismo momento, donde haya deliberación. Y muy importante, que por eso lo mencionamos al principio, porque se puedan celebrar asambleas virtuales no quiere decir que no hay que cumplir, digamos, lo que nos pide el Código de Comercio. De igual manera, la asamblea se tiene que realizar, digamos, el acta de asamblea se tiene que celebrar y esta tiene que estar firmada. O sea, es un requisito que de igual manera hay que hacerlo. Con este punto hay mucha controversia y lo vamos a decir en los casos que hemos visto en nuestros clientes. El primer caso, tenemos clientes que tienen sus libros de manera tradicional, que es el libro, que es un cuaderno en el que se llevan, digamos, un consecutivo de todas las actas, los folios, entre otras. ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso se celebra la asamblea virtual, como ya hemos venido hablando. Después, el secretario de esa asamblea
tiene la obligación de hacer la transcripción del acta y, como vimos al principio, de buscar las firmas de esa acta, que sería en ese caso el presidente y el secretario que se nombró en la asamblea. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque se celebra la asamblea de manera virtual, pero de igual manera tengo que tener el acta en libros. Por otro lado, hay otro grupo que es, listo, hacemos la asamblea virtual, cumplimos con todas las formalidades y se puede llevar el libro de manera digital. Pero vamos a ver, yo no podría tener un libro físico y también un libro digital. O sea, es una decisión que tienen que tomar las empresas de cómo quieren llevar, digamos, el orden de sus libros. Porque y de igual manera, yo tengo que transcribir el acta, nada más que no la voy a imprimir, después se pasa a PDF y se firma con firma digital. Que para esto, unas limitaciones que vemos fue lo que mencionó ahorita Eduardo. La firma digital solo la pueden tener los nacionales y personas que tengan DIMETs, o sea, es decir, algún estatus legal en el país. Un extranjero que no tenga ninguna de estas, no puede firmarlo digitalmente. Cuando hablamos de esto nos referimos a la firma admitida por el Banco Central, porque cuando hablamos también de este tema, mucha gente nos pregunta, ¿y si firmo con DocuSign se puede? La recomendación que nosotros siempre damos es, DocuSign es permitido por efectos de las partes, pero, y nosotros siempre le hacemos la salvedad a nuestros clientes, si usted quiere firmar o sea, si ustedes solo tienen para firmar DocuSign, perfecto, la firma, y después sobre esa acta hay alguna discusión, si eso se quiere presentar ante alguna institución pública, pueden tener problemas por no ser la firma digital con todos los drivers y los mecanismos de seguridad que presenta el Banco Central. Y no solo eso, Daniela, en ese sentido tal vez cabe hacer hincapié del hecho de que si se realizara de dicha forma, es decir, que utilizaran otro sistema que no sea la firma digital oficial aquí en Costa Rica, no voy a generalizar, pero el tema de la dación de fe por parte del notario, en caso que esa asamblea debe ser inscribible, es otro problema que se estaría presentando. Así es. Ok, ya que hablamos de las circulares, vamos a hablar, y con esto concluimos, sobre la regulación en el Código de Comercio. Entonces, para eso es importante que a nivel, o sea, que tengamos tal vez claros que a nivel de personas jurídicas, la norma suprema jerárquica que establece la Constitución es el Código de Comercio. Como lo hemos venido mencionando, en el Código de Comercio no se ni establece, ni regula, ni contempla, ni habilita la posibilidad de celebrar asambleas de manera virtual, ya que todo lo que se establece es presencialidad, o sea, en el domicilio social, los socios tienen que estar presentes. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Como lo mencionamos ahí, todo lleva a pensar de que se tiene que realizar en un lugar físico. O sea, no se está hablando de la virtualidad ni acomodándose a la realidad social en la que estamos viviendo. Bueno, antes tal vez de decir la conclusión con la que nosotros empezamos en el tema, es importante también mencionar que el año pasado, antes de que saliera la circular de agosto, los diputados empezaron a emprender el proyecto de ley que se llama Realización de Asambleas de Socios en forma virtual ante emergencia nacional por COVID-19. La iniciativa era buena, y digo que era porque, vamos a ver, el tema estaba muy en pañales, porque todavía no había salido este circular. Entonces, sí se quería, digamos, empezar a regular cómo podía verse este tema, pero tenía muchísimas fallas. Algunas, digamos, de estas son, primero, todo esto era durante la emergencia nacional y la limitaba a 6 meses que podían ser prorrogables por 6 meses. Ok, en algún momento la pandemia se va a acabar y va a pasar, y después de eso, ¿qué? O sea, ¿qué nos lleva? Después solo se hablaba de asambleas de socios, que digamos ahí se estaban viendo sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, pero mucha gente, muchos condóminos decían, no se está hablando nada que tenga que ver con condominios, se puede tomar por analogía. Entonces, esas son las fallas que presentaba el proyecto. Después, este proyecto salió en julio. Cuando salió la segunda circular, la que ahorita mencionamos en agosto, este proyecto perdió totalmente fuerzas. Cuando averiguamos cuándo este proyecto de ley, cómo iba en la asamblea, nos decían en la asamblea está totalmente olvidado. Ok, ¿cuál es la conclusión que nosotros vemos con todo este tema de asambleas virtuales? Nosotros consideramos que el Registro Nacional no tiene la potestad para estar estableciendo que las asambleas de accionistas se tienen que realizar, digamos, así como lo dicen ellos en la circular, que es que mientras no se prohíba, se pueden realizar.
¿Por qué? Nosotros consideramos que el Código de Comercio debe tener, digamos, esa parte expresa. Entonces, la recomendación que nosotros le damos a nuestros clientes es, número uno, hasta que no haya una modificación del código, es decir, hasta que los legisladores no modifiquen el Código de Comercio de 1964, recomendamos que en el pacto social de la sociedad se establezca de manera expresa que se puede celebrar los estatutos que se puede celebrar una asamblea de manera virtual. Esto lo hacemos así por lo que lo comentamos, porque al final de cuentas el Código de Comercio es la norma suprema en este tema. El Registro Nacional está muy bien la iniciativa y muy bien la posición vanguardista, y así lo hemos hecho con miles de nuestros clientes. Tal vez para agregar un poquito de esta conclusión que establece Daniel, lógicamente es instar a la gente, aquellos que tienen reales necesidades de poder agrupar a los socios, o en este caso a miembros del Consejo de Administración, porque esas asambleas virtuales no son realmente solo para socios, sino también para juntas directivas. Yo creo que facilita muchísimo el avance de las compañías para la toma de decisiones y para aquello que sea necesario, como dijimos anteriormente también, de aplicar inmediatamente por una necesidad. Entonces esto ayuda muchísimo con el principio de inmediatez. Sí cabe rescatar que es importante que estas asambleas, cuando se hacen de manera virtual, queden lógicamente grabadas y guardadas en los archivos de la compañía. Porque en caso de alguna situación, algún descontento o alguna situación interna de la empresa, deban acudir a las mismas. Si no se tienen, pues lógicamente estarían atados de manos. Entonces, en este caso, prácticamente quedarían con la carga de la prueba, digamos, sin poder hacerla, ¿verdad? Entonces, yo creo que de verdad es un gran avance. Es un tema que se viene aplicando con mucha regularidad. Como dijo Daniela, pues ya nosotros tenemos bastantes clientes que celebran asambleas de manera virtual. Puedo decirle que por el momento no hemos tenido ningún inconveniente con miembros de las asambleas o socios de las compañías, y que tampoco hemos tenido ningún inconveniente para efectos de la inscripción de asambleas cuando procede. Entonces, en esto pues queda mucho, creo yo, camino por recorrer. Hay detalles ahí que efectivamente están faltantes de regulación, principalmente ese tema de las personas extranjeras que si no tienen firma digital, pues hay una necesidad de firma presencial, ¿verdad? Entonces, esperemos a ver si a través de los diputados, lógicamente estamos en una etapa de finalización de periodo presidencial, vienen nuevas elecciones y yo creo que no está muy cerca todavía de poder tener algún tipo de regulación específica en ese sentido. Será esperar y pues en caso de que se presente algún cambio o algo por el estilo, pues de igual forma estaríamos intentando continuar con una charla sobre este mismo tema. Ahora pues los instamos a que puedan realizar sus consultas si tienen alguna mediante el chat. En este momento tenemos una que voy a proceder a leer de inmediato y mientras tanto, pues si alguna otra persona que nos acompaña tiene alguna consulta adicional, pues se tome la iniciativa de hacerla por este medio. Doña Zulma Reyes nos consulta: con la virtualidad es posible reunión de socios desde el extranjero. Sin embargo, en la práctica antes se daba el tema de las cartas poder autenticadas del socio extranjero dando poder a alguien en Costa Rica. Sobre esto último, ¿sigue siendo posible hacerlo de esa manera? Doña Zulma, como lo dije, las asambleas virtuales no vienen a realizar un cambio con respecto a lo que está establecido anteriormente. El tema de las asambleas presenciales con los procedimientos debidos todavía se mantienen. Tan es así que este punto que usted lo menciona está en el artículo 98 del Código de Comercio, donde permite que cualquier socio, no realmente tiene que ser extranjero, pues puede ser nacional, que por una u otra situación no pueda o no quiera estar presente en una asamblea que le corresponda estar, puede otorgar ya sea poder generalísimo, general, especial, o también autorizar a una tercera persona mediante carta poder debidamente autenticada. Entonces,
Para concluirles sobre la respuesta, sí es posible que se siga haciendo, ya sea nacional o extranjero. No necesariamente tiene que ser extranjero para que pueda emitir una carta. Con mucho gusto, doña Zulma. Vamos a dar unos 30 segundos para ver si alguien más nos desea hacer alguna consulta. De igual manera, pues como siempre agradecerles la intención de estas charlas que hemos venido dando es poder compartir conocimientos, actualizarlos sobre temas que se van presentando, que en este caso, como se los mencioné, temas que aún no son regulados legalmente, pero que en la práctica se están dando. Entonces, es poder darles un poquito un matiz de esta información y que, pues, si en algún momento tienen una necesidad o alguna duda adicional, pues, nuestra página web es erplawyers.com. De igual forma, vamos a estarles enviando la grabación. Tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo todas las charlas que hemos venido dando. Igual lo pueden encontrar con la búsqueda y indicando ERP Lawyers. Y de igual manera les vamos a agradecer porque en algún momento por correo electrónico, según la información que nos dejaron, les estaríamos haciendo llegar una encuesta sobre la charla para tener retroalimentación de ustedes, que es muy importante para nosotros. Perfecto, Nicole, y ha sido un placer, doña Zulma, de igual manera. Entonces, siendo que no tenemos más consultas, de verdad agradecerles la participación y espero que haya sido muy provechosa la charla. Muchas Pasen gracias una a excelente todos. tarde.